Muy bien. ¿Cómo se sienten en este momento? Justo ahora, ¿cómo se sienten? ¿Relajada? ¿Qué más? ¿Emocionada? ¿Qué más? ¿Tenso? ¿Qué más? ¿Curiosa? ¿Cómo? Ok. ¿Ansiosa? ¿Qué más? ¿Inquietud? ¿Qué más? ¿Incertidumbre? ¿Qué más? Estrés, esperanzada, ¿qué más? ¿Alguien más? Como esperanzado, ¿verdad? También porque ves oportunidades, nuevas oportunidades. Muy bien. Yo quiero que me digan, y no vamos a usar el tiempo del taller para que se presenten, yo quiero conocerlos, pero de una manera diferente. Yo quiero que me digan una palabra que los describa. Una palabra que yo diga, ah, ya, con esto yo más o menos sé quién es esta persona. Rapidito, las personas que yo señale. Yo sé cómo decirlo en español, pero como self-driven. Ajá. Calculado, por allá. El de la gorra. Alegre. Consistente. Muy bien. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Pero miren, ustedes han visto los memes de los perritos que se esconden, pero cuando se esconden solamente la cabecita, pero todo el cuerpo se queda por fuera, o sea que tú lo estás viendo. Así mismo se vean ustedes, porque yo le digo, voy a preguntar algo y hacen así. Y miran para otro lado, pero yo los sigo viendo, están ahí, aunque no me miren. Muy bien. ¿Qué ustedes creen que se necesita para emprender? ¿Qué se necesita para emprender? Perseverancia, ¿qué más? Validación, visión, deseo, ¿qué más? Ideas, ¿qué más? Determinación, accionar, metas, ¿qué más? Dinero, claro, responsabilidad. Porque puedes tener el dinero, yo lo he visto, tienen los recursos y no arrancan. Todo lo que ustedes han mencionado es inteligencia emocional. Todo lo que ustedes han mencionado es inteligencia emocional. Todo. Todo lo que mencionaron es inteligencia emocional. Y es de lo menos que hablamos en el proceso de emprender. Y en todos los procesos de vida. Y en todos los procesos de vida. La inteligencia emocional será la base del éxito del futuro laboral, no, lo es hace tiempo. Es la base de todos nuestros proyectos de vida, el que sea tener hijos, sea casarnos, sea tener un negocio, sea empezar un nuevo trabajo, el que sea. Y fíjense cómo todos ustedes mencionaron lo que se necesita. Y aunque la educación es importante y para mí es la más importante, puedo tener la educación, pero si no tengo todos esos ingredientes que ustedes mencionaron, no voy a arrancar con ningún proyecto, con ninguno. Así que hace falta mucho más, ¿verdad? Para el 2020, para el 2022 y ya creo que salió la del 2025, el World Economic Forum establece, ¿verdad? Las habilidades que debe tener un líder, un emprendedor, y en ellas menciona la inteligencia emocional, la menciona aquí número 6, acá la menciona número 8, la del 2025 creo que está como número 9, la siguen bajando de número, pero en la del 2025 mencionan otras habilidades que son parte de la inteligencia emocional, así que básicamente está incluida varias veces. Así que ya se reconoce, ¿verdad?, la inteligencia emocional como un aspecto fundamental en los procesos de emprendimiento. Las investigaciones demuestran que las personas emocionalmente expertas, las que conocen y manejan bien sus propias emociones, interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás, cuentan con ventajas. Cuentan con ventajas más que el conocimiento. La inteligencia emocional se desarrolla precisamente porque en la psicología nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, ¿verdad? Para ese tiempo yo todavía no era psicóloga, pero
se dieron cuenta que se le había dado muchísima importancia al tema del coeficiente intelectual. Cuando yo era pequeña, en mi casa se hablaba la famosa prueba de IQ, y ese numerito que sacaba la gente, eso era como... Entonces yo recuerdo que mi mamá llamaba a mi tía y llamaba a las amigas, ¿cuánto sacó la nena? Y ese numerito determinaba todo. Yo recuerdo conversaciones en mi casa de, ay, bendito. Nene, bendito. Y luego esa persona crecía y es que no te acuerdas que poco salió bien en el IQ, pobrecito. Si ese número era alto, que antes se le llamaba genio, era superdotado, creo que ahora tiene otro nombre, fue cambiando, pero si en ese momento el IQ era alto, que se consideraba genio, échate para atrás porque ya ese niño tiene el éxito garantizado. Ahí no hay nada que hacer, es brillante, olvídate de él. Y todas las esperanzas estaban puestas en ese niño porque tenía un IQ altísimo. ¿Y qué pasó? Que pasó el tiempo y nos dimos cuenta que teníamos personas brillantes académicamente con unos IQ altísimos. ¿Les ha pasado en las reuniones que se hacen de escuela superior, que te encuentras después de 20, 30 años y te encuentras el que era más brillante, el que se llevó todos los premios y dices, yo pensé que iba a ser más, ¿verdad? Sin juzgar, pero las esperanzas estaban puestas ahí, ese era el 4 puntos de la clase. Y te encuentras a otros que era el que más pasaba el rato, el que más pariciaba, y dices, ¿cómo esta persona? Y ves que todo el mundo, ¿cómo esta persona ha logrado tanto? Con todo lo que hacía en la escuela, tanto problema que dio. Y te asombras, ¿verdad? Pues la psicología se dio cuenta de eso y empezó a ver qué era lo que pasaba, ¿verdad? Si no dependía el éxito de las personas, no dependían solamente del IQ, ¿qué más había ahí? Y entonces de ahí es que se empieza a investigar y sale todo ese concepto de inteligencia emocional que ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y ha ido evolucionando, y qué bueno, ¿verdad? Que ha seguido evolucionando. Pero ya se sabe, ¿verdad? Que, hola, ya se sabe que todos esos factores son muy, muy, muy importantes. Lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en los compañeros de trabajo, lo vemos en nuestros familiares, lo vemos constantemente, ¿verdad? Eso no quiere decir que una persona brillante académicamente o con un IQ altísimo no tenga inteligencia emocional, para nada, ¿verdad? Claro que las puede tener. Pero, pues eso fue lo que pasó en la psicología, ¿verdad? Que por eso se le empezó a dar más importancia y de hecho hay psicólogos que creen que la inteligencia emocional es lo más importante. Punto. Olvídate del IQ, no hagas ni pruebas de IQ, olvídate. Lo que hace falta es todo esto otro y cómo lo vamos a desarrollar. Si yo les fuese a decir a ustedes, miren, ustedes ahora mismo tienen la oportunidad de seleccionar quién va a ser su jefe, aunque sea en su empresa. ¿Quién va a ser su jefe? Tienen que preparar ese clasificado porque eso va a salir mañana. ¿Qué tiene que tener esa persona que va a ser su jefe? Oye, poder seleccionar a tu jefe, eso no se da todos los días. ¿Qué tiene que tener esa persona? Empático, liderazgo, carisma, espíritu de mentor, wow, ¿qué más? Responsabilidad, comunicativa, empática, ¿qué más? Ambicioso, detallista, accesible, ¿qué más? Que se involucren. ¿Y ustedes se consideran líderes? ¿Y ustedes tienen todas esas cualidades que me mencionan? Son consistentes, son empáticos, tienen espíritu de mentor, escuchan y se comunican efectivamente. Todos lo tienen. El líder, y esto es de libro, ¿verdad? Esto es de lo que enseñamos en la universidad, es ese que inspira y que impulsa.
Muchas veces nosotros como empresarios y como líderes perdemos mucho tiempo en lo micro, en lo pequeñito, y se nos escapa lo que realmente es importante. Ese líder está modelando completamente, es un modelo para la gente. Hay teóricos que hablan del tema del liderazgo, que comparan el liderazgo con la paternidad y la maternidad, porque los padres servimos, ¿verdad?, de modelo a nuestros hijos, y nuestros hijos aprenden no por las cantaletas de media hora, aprenden por lo que ven. Y lo mismo pasa con el líder. El líder es el que va creando ese ambiente, va creando esa cultura, va empezando con eso que trae el líder y los líderes en la empresa. Y modelan con su comportamiento. Tú quieres respeto, respeta. Tú quieres empatía, sé empático. Tú quieres comunicación efectiva, comunícate efectivamente. Tú quieres puntualidad, sé puntual. Tú quieres responsabilidad, sé responsable. Cumple las cosas que dices. Ten palabras, uno de los aspectos más importantes del líder. Que lo que digas se cumpla. La palabra es sinónimo de honor, ¿verdad? Esta persona no va a fallar porque lo que dice lo hace. Y con eso vas modelando. Si ustedes se fijan y piensan, si han tenido experiencias de trabajo y recuerdan esos líderes, se van a dar cuenta cómo el ambiente de trabajo era un reflejo de esos líderes. Mi último empleo, yo, gracias a Dios, yo he tenido experiencias con jefes espectaculares, pero ese último particularmente era un ambiente de tanto y tanto respeto que yo cuando empecé a trabajar allí me sorprendía lo respetuoso que era todo el mundo, con todo, no solamente cómo se comunicaban, con los horarios, los espacios. Y es que la líder del grupo era de las personas más respetuosas que yo he visto en mi vida, con todo, nos respeta, no nos veía simplemente como parte de su equipo de trabajo, sino que nos veía como seres humanos que estábamos aportando allí nuestro conocimiento, nuestro tiempo, todo eso. Así que los líderes van formando, cuando ustedes vayan a una empresa, cuando vayan a un negocio, lo que esté pasando en ese negocio, en esa empresa, es un reflejo de ese supervisor, de ese dueño de negocio, de esa persona que está a cargo. Así que observe lo que está pasando en su entorno, lo que está pasando en su empresa, si tiene empleados, lo que está pasando con sus empleados, porque eso les va a hablar muchísimo de quién está siendo usted como líder. Y eso, oye, decirlo es fácil, pero nos cuesta, porque darnos cuenta de las cosas que nosotros tenemos que manejar. Que a lo mejor estamos pidiendo a otros, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. Así que consigue el respaldo de individuos, cultiva esas capacidades de los demás, impulsa el cambio. Sobre todo en estos años, el cambio es un aspecto fundamental, porque la tecnología ha hecho que estemos cambiando constantemente. Posee destrezas de manejo de conflicto, trabaja en equipo. Miren, en una ocasión yo estaba dando una clase aquí, los estudiantes tenían que entrevistar a dueños de negocios aquí en Mayagüez. Así que se fueron a entrevistar y tenían que grabarlo, y los que podían venían al salón a hablar. Y tuvimos la oportunidad de recibir a varios empresarios jóvenes, bien conocidos aquí en Mayagüez, en el salón de clase. Y uno de ellos, yo recuerdo que un estudiante le dijo, ¿cuál ha sido la fórmula? Porque tiene como 3 o 4 negocios en Mayagüez. ¿Cuál ha sido la fórmula? Y él dijo, yo no veo a mi gente, a mi equipo, a mis empleados, como mi competencia. Yo quiero que ellos crezcan igual o más que yo. Porque si ese empleado crece, yo hice mi trabajo. Es más, yo quiero que ese empleado sea el que de aquí a varios años me diga, te compro el negocio, me quiero quedar con él. Eso es lo que yo quiero. Y eso
y yo los estoy formando en el trabajo para eso. Yo no quiero que ellos me vean a mí como el jefe, el líder, yo soy el que mando, yo estoy allá arriba, ellos están abajo, no. Somos todos estamos ahí y yo quiero que ellos crezcan conmigo y que se superen. Enseñanza, ¿verdad? Sobre todo, yo vengo de una generación que se hablaba mucho de la famosa competencia. Esta generación no habla de competencia, habla de colaborar. ¿Cómo podemos colaborar? Era lo que él decía. Ellos están colaborando conmigo, yo colaboro con ellos. Eso realmente es un equipo. Sabe cómo liderar, influenciar, comunica ideas, indica la dirección y asume riesgos. No hay de otra. Hay que asumir riesgos. Al principio es porque nos estamos lanzando y después es porque hay que tomar decisiones importantes en el negocio. Porque los negocios tienen, ¿verdad?, etapas de desarrollo, igual que el ser humano. Y cada etapa es importante y crea como esa pequeña crisis que hay que tomar decisiones porque si no, o nos estancamos o desaparecemos. Así que hay una vida y hay un proceso. ¿Y qué es eso entonces de inteligencia emocional? ¿Cómo podemos entonces desarrollar como líderes esa inteligencia emocional? ¿Y cómo aprendimos a manejar nuestras emociones? Claro, fuimos viendo desde pequeños cómo reaccionaban nuestros padres a distintas situaciones. Y eso exactamente es lo que nosotros aprendimos a hacer, porque, como hablábamos ahorita, es nuestro modelo. Es la única manera que sabemos. Así que si mi mamá o mi papá frente a situaciones de mucho estrés gritaban, probablemente frente a situaciones de estrés yo voy a gritar. Porque eso fue lo que vi. Así que yo aprendo de esa manera, ¿verdad? Voy viendo y me voy desarrollando. Esos primeros años de vida son los más importantes, porque va definiendo lo que va a ser nuestra personalidad, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a reaccionar a distintas cosas. Así que por más que tratemos de hacerlo diferente, yo recuerdo cuando yo tenía como 14 o 15 años, esa etapa de la adolescencia que uno se pone como bien fuertecito, yo recuerdo decirle a mi mamá, yo no voy a criar a mis hijos como tú me estás criando a mí. Después del, ¿verdad? Ella dice que no nos tocaba, pero nos tocaba bastante. Después del bofetón que me dio por malcriada, yo me encontré muchas veces de mi vida dando exactamente los mismos speech de mi mamá, pero con las mismas pausas, los mismos gestos, todo exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando tuve hijos y vivía situaciones similares a las que yo viví cuando pequeña, pues esa era la manera que conocía. Por lo tanto, de esa manera me iba a comportar. Así que esos primeros años son bien importantes porque nosotros vamos viendo y de acuerdo a eso vamos formando nuestra personalidad. Después las experiencias, el conocimiento, pero hay una base que tenemos ahí. Y entonces, ¿lo podemos hacer diferente? Pues claro que lo podemos hacer diferente, pero hay que hacer un trabajo. Y para desarrollar la inteligencia emocional se requiere un trabajo. Es un trabajo de conciencia, de estar consciente, como decía la compañera, de cuáles son mis emociones para poderlas manejar de una manera distinta como lo he hecho el resto de las veces. Les voy a dar un ejemplo. Mi mamá a nosotros nos crió, como a muchos de nuestra generación, dándonos, ¿verdad? Y sacaba la correa y se sentaba con la correa. Ella había veces que decía, hoy no los voy a tocar, pero se sentaba con la correa. Ponía la correa aquí, nos miraba seria así con la correa aquí. Así que no sé cuál de las dos era menos traumática. Entonces, cuando yo fui a tener mi primer hijo, yo tomé la decisión de que a mis hijos yo no les iba a pegar. Ya estaba estudiando mi maestría en psicología, ya había aprendido, tenía un conocimiento que mi mamá no tuvo. Esa fue la manera que ella aprendió y desde lo que ella sabía, nos crió haciendo lo mejor que tenía con los recursos que tenía, ¿verdad? Así que yo tenía unos recursos distintos, había ido a la universidad, me eduqué, empecé a estudiar, a ver la vida de otro lugar
y dije, bueno, yo lo quiero hacer diferente. Pero para poderlo hacer diferente tuve que hacer un trabajo. Que cuando mi nene empezara a gritar y le diera la pataleta que a mí me daba y mi mamá me daba, yo tener entonces estrategias que me ayudaran a manejarlo, porque si no, lo que me iba a salir natural era darle la nalga. Así que yo tuve que hacer un trabajo de conciencia, de educación, de tener otras alternativas. Ok, si pasa esto en medio de la emoción, ¿qué yo puedo hacer que no sea pegar? Retirarme de la situación o retirar al niño de la situación. Para aquel tiempo eran los famosos time out que se daban. Así que ya yo tenía unas estrategias que yo sabía que las podía aplicar en ese momento que yo me sentía frustrada, con coraje, y podía salir el darle la nalgada. Tuve que hacer un trabajo. Y ese es el trabajo que se requiere para empezar a manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no lo aprendimos cuando pequeños, o lo aprendimos, pero de una manera que a lo mejor ahora no nos agrada, no nos gusta o no nos está funcionando como adultos. ¿Está bien? Así que esa capacidad, como ustedes muy bien dijeron, de sentir, entender, controlar, modificar estados anímicos propios y ajenos. Y se dice súper fácil. Pero esta definición es la primera que da Goldman, que es el primero que publica un libro sobre inteligencia emocional, pero se ha ido modificando porque ya no se habla de controlar las emociones, porque no hay tal cosa como controlarlas, pero sí las podemos manejar. Y se hablan de 5 áreas importantes, y la primera es la autoconciencia. Y autoconciencia significa ser consciente de lo que me está pasando, reconocer qué es lo que me está pasando. Luego está la autorregulación, o como él le llamaba antes, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales, y eso es lo que, esas 5 áreas son las que vamos a estar viendo hoy. Si se fijan, esas primeras 3, auto, tienen que ver conmigo. Y luego entonces yo puedo ser empático, puedo desarrollar mis habilidades sociales. No hay empatía si no hay autoconciencia, autoconocimiento. Si yo no puedo manejar mis propias emociones, ¿qué voy a poder manejar las emociones y entender y validar las emociones del otro? No es posible. Así que él se enfoca en esas primeras 3, que son las que tienen que ver conmigo. Yo lo trabajo conmigo y luego eso lo aplico a mi relación con los demás. Y esa autoconciencia significa conectar con esas señales internas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Las emociones son energía que las sentimos en distintas partes de nuestro cuerpo. Y cada emoción tiene una función. ¿Qué pasa cuando sentimos coraje? Sentimos un calentón. ¿Qué más? Gritamos. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué sienten? Aparte de ese calentón, sudor, ¿qué más? ¿Cómo? Tensión. ¿Y qué hacen cuando están molestos? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Manotear. ¿Qué más hacen? Tirar. El coraje, la energía se va hacia arriba, por eso es que sentimos ese calentón. Yo siento, ¿verdad?, que me va a explotar la cabeza. Exactamente, la energía se va hacia arriba y hacia las manos. ¿Por qué? Porque las emociones son primitivas. Y cuando vivíamos allá en grupo, buscando dónde comer, buscando comida, necesitábamos ese coraje. ¿Para qué? Para defendernos y protegernos. Por eso es que la energía se va a las manos, porque teníamos que pelear. Pero ya los seres humanos hemos ido evolucionando. Las sociedades han ido evolucionando. Y se supone que no necesitemos eso. Pero si ustedes se fijan, a veces los vemos en los niños, que se enfogonan y hacen así, y tiran el juguete, ¿verdad? Porque la energía se va y a lo mejor usted no agrega así y lo tiró, o la silla la tiró, se bajó del carro y tiró la puerta, ¿verdad? Porque es esa necesidad de que esa energía salga.
Así que emociones vamos a sentir siempre porque, como les mencionaba, son primitivas y las necesitamos. ¿Qué pasa si no sintiéramos miedo? La mayoría de nosotros no estaríamos aquí, claro. Así que las necesitamos, las emociones. Ahora, identificar esas señales internas me ayudan a reconocer y entonces a ver qué yo puedo aplicar. Por ejemplo, cuando yo siento coraje, como muchos de ustedes, me da ese calentón, ese calentón, ese calentón y por alguna razón tengo que hacer así. Y ya yo sé que cuando hago así, tengo que retirarme de la situación. No es que yo no siento coraje, claro que lo siento, pero ya yo sé qué es lo que a mí me funciona para no llegar a un punto donde yo me arrepienta a los 5 segundos de lo que hice. Porque el coraje, por ejemplo, es una emoción bien intensa y bien corta. Intensa, corta. Así que en esa intensidad y en ese poco tiempo hacemos mucho y después, anda. El miedo, por ejemplo, toda la energía se va a esta parte de aquí. Y hay muchos emprendedores que me dicen, ay doctora, yo tengo como un nudo aquí cada vez que pienso en mi negocio, que pienso en mi proyecto, es como un nudo aquí. Esa energía se va aquí. La ansiedad, ¿dónde la sentimos? En el pecho, en el estómago y sube al pecho. Por eso es que una ansiedad que no se ha trabajado, que no se ha manejado, puede generar un ataque de pánico, ¿verdad? Y en ese ataque de pánico, ¿qué pasa? Corremos al hospital porque estamos convencidos de que nos está dando un ataque al corazón porque sentimos toda esa energía en el pecho y sentimos el pecho, ¿verdad? Apretado, sentimos dolor. La alegría, por ejemplo, la energía se va, se mueve en todo el cuerpo. Por eso cuando estamos alegres brincamos, bailamos, cogemos a alguien al hombro, nos trepamos en una mesa, hacemos 20 cosas, hay mucha euforia porque hay mucha energía en nuestro cuerpo. La tristeza, por ejemplo, hay energía, pero las gráficas, ¿verdad? Se han hecho investigaciones sobre este tema y todas las emociones, la energía se ve en rojo. En la tristeza particularmente, la energía se ve azul porque hay energía, pero es una energía que te apaga. Y casi toda la energía se va al pecho. Cuando nosotros estamos pasando un momento de tristeza, le llamamos dolor, es porque literalmente nos duele, sentimos un dolor aquí y es porque toda la energía se va aquí. En la depresión, por ejemplo, cuando una persona está diagnosticada con depresión, no es que tengo la depre, no, es que tiene un diagnóstico de depresión, ya ni tan siquiera la energía se ve aquí. Ya ha pasado esa etapa de siento dolor, ya es apatía, ya es no me importa nada, no veo futuro, no hay esperanza, mi vida es esto y ya, ¿verdad? Por eso es que no se ve ni tan siquiera en las gráficas esa energía en el pecho. Alegría, tristeza, miedo, ansiedad, básicamente. Así que es poder identificar cómo yo siento las emociones para poderlas manejar. Si yo no puedo identificar la emoción, yo no puedo manejarla. Yo no puedo manejar lo que yo no sé que estoy sintiendo. Poder hablar abiertamente de nuestras emociones. La primera vez que yo di un taller de emprendimiento emocional, una señora, me acuerdo que tenía un grooming, vino y me dijo, doctora, qué bueno que habló de que sentimos miedo, porque yo no me atrevo a decirle a nadie que yo siento un miedo increíble con esto del negocio. Que me estoy muriendo del miedo. Yo vengo a todos estos grupos, que hay muchos emprendedores y todo el mundo hablando de sus proyectos como si nadie sintiera miedo. Yo estoy segura que estamos todos igual de... Poder hablar de nuestras emociones. El hablar es terapéutico. Por eso es que las personas van al psicólogo y desde que van a esa primera cita, aunque el psicólogo no diga nada, dicen, ¡ah, me ayudó tanto! Claro, claro que te ayudó porque tuvo una escucha empática y estuvo ahí sin juzgarte. Pero la mayor parte del tiempo en esa primera cita lo que tú hiciste fue hablar, contarle lo que te estaba pasando. Y eso nada más te libera. Reconocer las áreas que tenemos que mejorar.
todos tenemos áreas que mejorar, todos. No nos las sabemos todas, yo también, no nos las sabemos todas. Recibir bien las críticas, y vas a poder recibir bien las críticas, ¿por qué? Porque la autoconciencia, estar consciente de quién soy, está atada al autoconocimiento, me conozco. Y como me conozco, ya yo sé las áreas que yo tengo que desarrollar, ya yo sé las áreas que tengo que mejorar, pero también sé las áreas en que soy bueno o soy buena. Saber cuándo pedir ayuda, tener confianza en la capacidad y los recursos que tú tienes, y conocer tus capacidades y poder sacar el máximo de tus puntos fuertes, reconocer cuáles son los puntos en que tú no eres tan bueno y desarrollar los puntos en que sí eres bueno. Y los otros que no eres tan bueno, buscar ayuda o desarrollarlos un poco más. Pero entender que en estos procesos de emprender no nos las tenemos que saber todas, que hay muchas cosas que tenemos que aprender y hay muchas cosas que no vamos a saber, y está bien, no pasa nada, no pasa nada. Se va desarrollando contestando ese famoso ¿quién soy? ¿Y quién estoy siendo? Pero no quién soy del padre, la madre, el empresario, el ingeniero, el abogado, el maestro, no, no, no. Una vez te quitas todos esos roles, ¿qué es lo que queda ahí? ¿Quién eres tú? Porque en esa medida tú puedes ver, a la vez que defines quién eres, puedes ver quién estás siendo, como esposo, como esposa, como pareja, como padre, madre, como empresario, como líder, como compañero de equipo, como socio. ¿Quién estás siendo tú? Y si eso que estás haciendo es la persona que tú quieres ser. Y eso se hace en la práctica, en el día a día, en el día a día, quién yo quiero ser hoy, cómo yo quiero que me vean hoy. Porque con la boca es un mami. Es en la práctica. Es en la práctica, es con los hechos. Los otros días, mi hija, estábamos hablando de alguien en mi casa y mi esposo dice, pero es que en el fondo es una persona bien buena. Y después que habíamos hablado, mi esposo me estaba haciendo un cuento de esta persona que yo estaba a punto de infartar. Y termina el cuento diciendo, pero es que está tan raro porque en el fondo él es una persona buena. Y mi hija estaba pasando y escuchando. Y dice, ¿y de qué vale que en el fondo es una persona buena? Yo necesito que sea aquí ahora conmigo una persona buena. Y se fue. Y eso fue como, claro, yo no necesito que en el fondo sea una persona buena, yo necesito que en la práctica, y eso es lo que necesitamos todos, en la práctica, ser lo que yo quiero ser, en la práctica. Y ahí es lo complejo. Porque muchos de nosotros vamos en automático, vamos viviendo el día, ¿verdad? Repitiendo lo que hicimos ayer y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y no es hasta que somos conscientes de las cosas que nosotros tenemos que ir trabajando que podemos hacer cambios ahora, en este instante. Reconociendo las emociones que muchas veces nos paralizan y comenzar a identificar esos recursos que nosotros poseemos. La número 2, el famoso autocontrol o autorregulación, como se le llama ahora, ¿verdad? Que es ese proceso de tu poder manejar lo que estás sintiendo. Pero ese depende del primero, de la autoconciencia, de ser consciente de quién soy y de lo que estoy sintiendo. Ser honesto ante los demás con respecto a lo que sientes. Calcular cuáles son tus riesgos, prepararte para futuras situaciones o posibles situaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si pasa A, ¿qué pasa si pasa B? ¿Qué pasa si pasa C? Y sobre todo los empresarios tenemos que aprender a prepararnos para esos posibles riesgos. Por eso es que la preocupación es importante. Mucha gente dice, no, yo no me preocupo, yo me ocupo. Es que
La preocupación tiene una función y es precisamente anticipar posibles escenarios para prepararme para esos posibles escenarios. Por eso me preocupo y eso pasa antes de ocuparte. Entonces luego te ocupas. Identificar esos pensamientos que te mantienen estancado. Y para mí esta es la parte más importante y aquí hay personas que han estado otras veces en talleres conmigo y lo saben que para mí esta es la parte más importante. Hay dos maneras de sentir emociones, biológica y psicológica. Biológica y psicológica. Biológica, voy por la calle caminando y de momento veo que viene un muchacho con una pistola, ¿qué hago? Corro, me tiro al piso, grito. Mi cuerpo reacciona a ese evento. Mi cerebro identificó una situación que es amenazante para mí, inmediatamente se activa y activa la emoción del miedo. ¿Para qué? Para protegerme y mantenerme viva, primitivo. Para mantenerme viva. Eso es biológico. Pero ese es el miedo que nosotros sentimos todos los días con nuestros negocios. ¿Cómo es? Sentí una risa por ahí, a lo mejor el negocio lo ven como esa persona que viene con la pistola. No. ¿Cómo entonces el miedo que nosotros sentimos constantemente? ¿Y cómo pasa? Miedo psicológico, que es el que sentimos la mayoría de los emprendedores y empresarios, que es un pensamiento anclado en el futuro de esa historia terrible que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro no sabe que todo eso yo me lo estoy imaginando. Todo lo que pasa por mi mente, mi cerebro se lo cree y lo recibe igual que al muchacho que vi con la pistola. Para mi cerebro, el muchacho que yo vi con la pistola y la historia de terror que tengo en mi mente es lo mismo. Por lo tanto, se activa el miedo. Y aunque esa historia no ha pasado, yo estoy sintiendo el miedo, el pecho apretado y estoy que quiero salir corriendo. Pero al frente no hay nadie. Todo está aquí, pero mi cerebro y mi cuerpo no lo saben. Para mi cerebro y mi cuerpo, todo lo que yo estoy pensando es real. Por lo tanto, reaccionan. Así que yo estoy de momento tranquilo en la playa, tirado para atrás, de lo más tranquilo, y de momento el negocio. ¡Ah! El empleado no llegó. En el presente no está pasando nada. Todo está bien, estoy en la playa con mi pareja, con mis hijos, está todo perfecto. ¿Qué cambió? El pensamiento. Y el pensamiento está activando esa emoción igual que si veo a esa persona que me va a apuntar con un arma. Y ahí empieza. ¿Y qué pasó con el día de playa? Chao. Mira, en una ocasión, cuando los nenes eran chiquitos, mi esposo y yo estábamos locos por dejar a los nenes. Los amamos y los adoramos, pero ustedes saben. Así que estábamos ya desesperados por cogernos un break. Así que nos fuimos a un crucerito, no sé qué. Y yo me voy a desconectar de todo, le decía, pero repetidamente, me voy a desconectar de todo, yo me voy a desconectar de todo. Cuando yo llegue a ese crucero me voy a desconectar de todo. Los nenes eran chiquitos, ya son grandes. Llegamos al área de la piscina el primer día, me acuesto en la piscina y yo desconectada de todo y de momento un tsunami. ¿Qué pasa si nos coge un tsunami en el medio del mar? ¿Qué pasó? El corazón agitado, empecé a sudar. Toco a mi esposo y le digo, Miguel Ángel, ¿qué pasa si viene un tsunami y nosotros aquí en el mismo medio de la nada? Y él, como obviamente ya me conoce bastante, con esta tranquilidad y esta calma me dice, vida, no pasa nada. El barco hace así y seguí. Prácticamente él me dijo que íbamos a surfear la ola y yo le creí igual. Yo decidí
creerle por mi tranquilidad. O sea, yo me imaginé nosotros en el barco aguantándonos mientras surfeaba la ola y seguíamos de lo más, ay, no va a pasar nada, un jamaquión y ya, no pasa nada. Yo decidí que la historia fuera otra. Si ya yo estaba en el barco, ya yo estaba allí, en el medio de la nada, lo único que estaba cambiando era mi pensamiento, porque lo que estaba pasando estaba bien. Yo decidí que mi pensamiento fuera otro y fuera un pensamiento que no me generara esa ansiedad. No es negar la realidad, no es negarla, pero en ese momento había un tsunami. No, no era la realidad. Entonces, ese es el miedo que sentimos constantemente. Como mi cerebro no sabe que eso es una historia, mi cuerpo, mi cerebro se la cree. Y entonces, ¿qué pasa? Que las historias que nos hacemos son de terror porque somos bien dramáticos, creativos. Entonces, esto no me va a funcionar, este producto nadie lo va a comprar, nadie va a venir aquí, mi servicio nadie lo va a querer, voy a perderlo todo, me van a cerrar el negocio, voy a perder la casa, mi esposo me va a dejar, mi esposa me va a dejar, mis hijos los voy a tener que sacar de la escuela, no voy a tener dónde vivir y voy a terminar debajo de un puente. Ustedes ven que todos hacen la misma historia. Y no sé por qué, debe ser cultural que todos terminamos debajo de un puente. Todos terminamos debajo de un puente. Yo siempre me imaginaba con mis 3 muchachitos debajo del puente, así. En mi libro yo les comparto, la primera vez que yo le dije a mi esposo que quería emprender o que quería irme por mi cuenta, que él desde el día 1 me dijo, hazlo. Y yo, este hombre vive en otro planeta, no es posible que él con esa tranquilidad me diga, y yo volví a los 2 años, quiero irme por mi cuenta, hazlo. Este hombre está loco, que irresponsable, no piensa en todas las responsabilidades que tenemos. Y un día él me dice, ¿qué es lo que te genera tanto miedo? Y yo le digo, pues porque si pasa esto, nos quedamos sin la casa, nos quedamos sin esto, y voy a terminar yo debajo de un puente. Y me dice, número 1, estoy yo. O sea, en esa historia de terror yo no aparezco, pero yo estoy aquí, y yo trabajo, y yo traigo dinero a la casa, tú no eres la única, aquí estoy yo. Pero vamos a poner el escenario que yo me quedo sin nada también. Imagínate que yo también me quedé sin nada, me decía él. Como quiera, no vamos a terminar debajo de un puente. Ni tú, ni yo, ni los nenes. Porque tenemos familia, tú tienes a tu mamá, tienes a tu hermana, a tu hermano, yo tengo a mi hermana. Vamos a tener un techo donde ubicarnos un tiempo en lo que, si es que lo perdimos todo, porque recuerden que lo perdimos todo. No nos queda ni nada, ni ropa para poner. Así que alguien me reciba, aunque sea un cuarto, y con que sea un plato de comida, vamos a tener. Así que nunca vas a terminar debajo del puente. Esa historia yo la hago porque cuando nos metemos en esas historias, nosotros no las podemos ver. Y necesitamos de esa otra persona que sirva de contraparte, ¿verdad? Para hacernos otra vez caer en la realidad. Y muchas veces puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser los compañeros, estos grupos son muy importantes, pero muchas veces también puede ser un profesional que nos ayude en ese proceso de volver a conectar con la realidad. La mayoría de nosotros el miedo que sentimos es completamente psicológico, es un miedo anclado en el futuro, en una historia que no es real, que va a ser de terror, pero como mi cerebro no lo sabe, el miedo se va a activar. Pero el miedo no es una barrera, el miedo es una emoción que la vas a sentir todo el tiempo. Porque primero es porque arrancaste, después es porque empezó a crecer el negocio y ahora está generando chavos y ahora no sabes ni qué hacer. Porque te imaginabas que las cosas iban a salir mal y de momento están saliendo bien. O porque ahora tienes que reclutar gente y tú no te querías complicar la vida. O porque necesitas un local. Siempre vas a tener que tomar decisiones que van a generar miedo. Entonces, aunque eso suena muy bonito,
eso te hace pensar en una realidad que no es real. Ah, ya venciste el miedo, ya vas a ser un empresario exitoso. El miedo no se vence, el miedo no es una barrera, el miedo es una emoción que sentimos y que la vamos a sentir todo el tiempo. En estos 5 años yo la he sentido muchas veces, igual que ustedes también. Entonces, es verla como esa emoción que tenemos que manejar y como ya sabemos que viene de un aspecto psicológico, ¿a dónde vamos a ir? A los pensamientos. Entonces, es dejar la emoción ahí, estás sintiendo miedo, reconoce que estás sintiendo miedo, porque es lo que estás sintiendo, punto. Y entonces ir al pensamiento. ¿Cuál es la historia que me está generando este miedo? Esta historia, cuestionarla, ¿es real? Esto que yo me estoy imaginando puede pasar. Y esto que yo me estoy imaginando puede pasar. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo para manejarlo? ¿Lo puedo manejar? Y te vas a dar cuenta en ese proceso que lo puedes manejar. Hay una psicóloga norteamericana que a mí me encanta, que ella tiene una frase que yo repito mucho, que es: la realidad siempre es mucho más amable que la historia que nos hacemos de la realidad. Ella dice, la realidad siempre es mucho más llevadera, pero la historia que nos hacemos de la realidad es terrible. Pero en el presente, cuando las situaciones nos tocan, las manejamos. Pero cuando nos las imaginamos, son terribles. Pero cuando nos toca vivirlas, las manejamos. Aunque después digamos, ¿cómo lo hice? ¿Cómo yo pude manejar eso tan fuerte? Pero en el momento lo manejo. Porque el ser humano tiene esa capacidad. Por naturaleza la tenemos. Vamos a buscar la manera de salir adelante. De salir adelante. Entonces, ¿cómo puedo manejar ese miedo? Cuestionando la historia que me estoy haciendo. Cuestionando esos pensamientos. Y recuerden que la mente va a estar activa todo el tiempo. Y la mayoría de nuestros pensamientos nos van a llevar a ese tipo de diálogo. Primero por la experiencia, porque fue lo que aprendimos y porque hay una conversación colectiva que se va hacia ese lugar. Este país está chavado. Que tú quieres tener un negocio, pero tú estás loco. O sea, que esto está chavado. La juventud perdida. Perdida, perdida, perdida. Aquí no hay nada que hacer con este país. Pónganle un candado y vámonos. Entonces, esa es la conversación que se repite y se repite y se repite. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes de elegir cuál es la historia y cuál es el pensamiento que yo me quiero hacer. Miren, cuando la pandemia, yo recuerdo que mi cuñado, en una ocasión que nos vimos, me dijo, a mí me ha ido tan bien en la pandemia. La pandemia ha sido una bendición para mi negocio. Esto fue lo que yo iba a lograr en 5, 6 años, 10 años, yo lo estoy haciendo ahora. Es increíble lo bien que me ha ido. Qué bueno, hablamos de eso. Como a las 2 o 3 semanas estamos en una fiesta familiar y está todo el mundo hablando que la pandemia ha sido lo peor, que es horrible. Y yo lo escucho a él, la verdad es que la pandemia ha sido horrible. Esto ha sido lo peor que nos ha pasado. ¿Esa era su realidad? No. Pero ¿cuál era la conversación colectiva? Que la pandemia había sido horrible. Entonces, es cierto que para muchas personas lo fue, es cierto que muchas personas murieron, pero esa no fue mi realidad. Y qué bueno que no lo fue. Qué bueno que no perdí ningún familiar. Qué bueno que ninguno de mis familiares se enfermaron. Qué bueno que mi negocio pudo salir adelante. Pues si esa fue mi realidad, esa fue mi realidad. Pero muchas veces caemos en ese tipo de pensamiento, aunque yo esté consciente de ese pensamiento, caemos ahí porque las personas que están a nuestro alrededor, ese es el pensamiento que tienen y esa es la conversación. Por lo tanto, yo termino exactamente igual. Exactamente igual. Exactamente. No solamente el hablarlo, el escribirlo. En el libro, por ejemplo, que yo les voy a hablar al final del libro, tienen espacio para eso, para que sirva también de diario y lo puedan escribir, porque ese es el efecto psicológico.
que puedes ver esa situación desde afuera. Ya no está en tu mente, ya la ves desde afuera, y cuando la vemos desde afuera, no es tan grande. El problema no lo vemos tan grande, lo vemos, ¿verdad? Real. Y tratar, otra cosa que funciona es tratar de llevar mi mente al aquí y a la ahora. Se habla de meditación, se habla de mindfulness, pero no se trata de irnos para la India 3 meses a meditar con unos monjes, no. Puedes estar en tu carro y tener tu mente en el presente, puedes estar fregando, limpiando y tener tu mente en el presente. Cuando tú traes tu mente al presente, se regula todo otra vez, porque lo que te saca, ¿verdad?, de esa tranquilidad o te lleva a esa ansiedad y a esa preocupación, es tu mente, es un pensamiento. Yo muchas veces, ¿verdad?, si me pongo ansiosa por algo, estoy preocupada por algo que en ese momento no puedo resolver, regreso, me hago la pregunta de qué está pasando en este momento. Marieli, ¿qué está pasando en este momento? Pues estoy aquí sentada en este almuerzo con mi pareja y mientras él habla, mi mente estaba, pues no, estoy aquí sentada con mi pareja, todo está bien. En este instante, todo está bien. Tengo todo bajo control y todo está funcionando y corriendo perfectamente. Si mi mente se acuerda otra vez del pensamiento, ahí vuelve otra vez. ¿No les ha pasado que están bien preocupados por algo, tienen mucho estrés, pero se encontraron con un amigo y les dijo 20 chistes, se rieron, la pasaron brutal, se montó en el carro y otra vez volvió? Porque regresó el pensamiento. Mientras no tenía el pensamiento, estaba muy bien. Regresa el pensamiento y otra vez el pensamiento te está generando emoción. Y eso es una práctica de autoconciencia, la primera, de darnos cuenta cuáles son esos pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten. Nosotros tenemos alrededor de 60,000 o 70,000 pensamientos al día. La mayoría, el 80% de esos pensamientos se repiten todos los días porque vivimos en automático, no estamos conscientes, así que repetimos lo mismo todos los días. Y la mayoría de esos pensamientos no son funcionales. La mayoría de mis pensamientos, el 90% de mis pensamientos no son funcionales. En psicología le llamamos pensamientos irracionales, no me funcionan para nada. Pero están ahí, están haciendo su trabajo porque están generando emoción. Mira para allá, acabo de llegar aquí y fulano no me saludó. ¡Qué barbaridad! Uno trata de hacer las cosas bien y mira, esta persona ni me saludó ni me miró y ahí empezaste, y ahí empezaste. Y dale con la persona que no te saludó y no te saludó. Y tú venías de lo más tranquila, pero ese pensamiento te empieza. Cuando es una situación de una persona que simplemente no saludó, ¿cuál es la realidad? Que no saludó. ¿Por qué no saludó? Tú no sabes. Todo lo demás es tu historia, que tú la estás creando y creando y creando y creando. Así pasa con los compañeros de trabajo, con los socios, con los hijos, con la pareja. Por cada cosa vamos haciendo una historia, una historia, una historia que nos está afectando a nosotros. Nos está afectando porque está generando emoción. Así que descubre cómo percibes e interpretas el mundo, ves oportunidades. O ves todo el tiempo crisis, preocupación, ves que hay gente buena, generosa, o ves que hay gente mala todo el tiempo. La gente habla de que hay tantas personas malas, la gente es tan mala. Yo digo, bueno, pero yo salgo todos los días a la calle y me encuentro a alguien que me da los buenos días, alguien que me saludó. ¿No? En el día a día, en la práctica del día a día, ¿cuántas personas malas te encuentras en tu vida? Probablemente ninguna. Pero hay tanta gente mala en este mundo. Y lo repetimos y lo repetimos. Entonces son pensamientos. Si mi pensamiento lo que tengo es que hay gente mala, ¿cómo yo voy a salir cada día de mi casa? A la defensiva, porque hay gente mala. No sabemos dónde está, pero la hay. Entonces, yo tengo que, porque hay gente mala. Nunca te han robado, nunca te ha pasado nada malo, has tenido experiencias buenas con la gente, pero hay gente mala y me tengo que cuidar de esa gente mala que está, no sé, en algún lugar. Poniendo en tela de juicio lo que piensas, cuestiona tus propios pensamientos y eso se nos hace difícil porque como son nuestros pensamientos, para nosotros es la realidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos creemos tener la razón. Cada ser humano piensa que tiene la razón. Por eso es que hay tanto conflicto,
porque yo pienso que tengo la razón, tú piensas que tienes la razón, entonces cada uno tiene la razón, punto. Y cada uno defiende su razón, porque para cada uno lo que piensa es lo que es, punto. Entonces, cuestiona tus propios pensamientos, cuestiónalos. Transforma el siempre o nunca. Las palabras tienen un poder increíble. Y las palabras que utilizamos son un reflejo de cómo están nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos es esa conversación interna que tenemos todo el tiempo con nosotros. Observa cómo te hablas y cómo hablas a los demás. ¿Qué palabras utilizas la mayor parte del tiempo? Hay palabras que yo simplemente no uso, no las uso, no las uso. No las voy a usar porque considero que no, fracaso, eso no existe en mi vida. Experiencias, experiencias que no me agradan, claro, claro que las tengo, pero fracaso es una palabrita que yo simplemente no soporto. Tóxico, no la soporto, no la uso. Ajá, así que empieza a descubrir esas palabras porque esas palabras van, con esas palabras vas a poder identificar cómo son tus pensamientos. Y a veces nuestros pensamientos son muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Conciencia de nuestro diálogo interno, ya lo dije, y acepta solo la responsabilidad de tus actos. Observa lo que para ti funciona. Los voy a dejar con este videito. Digo, no estamos terminando todavía, queda tiempo, pero este video está bien chévere. Ella es una psicóloga, ay, ahora no me acuerdo si es peruana o de Guatemala. Tiene un montón de seguidores en las redes sociales y tiene un canal de YouTube buenísimo. Y ella, pero de una manera divertida, bien, bien chévere. Y entonces, este video lo vamos a discutir ya que lo vean. Ya está, ya.
¿Qué piensan? ¿Tú qué piensas? Lo hacemos todo el tiempo eso. La presentación. ¿Qué les pareció? Lo pasa todo el tiempo eso. Súper, se lo voy a enviar porque ese mismo tema lo tenía esta mañana con ella. Sí, porque ella en todos sus, 20 años y todo su, le pasa algo, si le pasa algo en el trabajo, todo es a eso, ¿entiendes? Entonces yo le digo, tú tienes que ver las cosas de otra manera, tienes que verlo como que estás afuera, eso mismo. Entonces, pero a veces lo que usted decía de que el de al lado, a veces tu pareja, tu papá, a veces tú cuando esas relaciones que son muy estrechas no es a ese que tú le haces caso, tú lo tienes que ver que lo dijo X persona, que lo dice tal persona, para que entonces tú entiendas lo que le están diciendo. Entonces, Bueno, y cuando es chiquito, porque cuando era chiquito nosotros no hacíamos caso a mis papás me lo decían y yo no hacía caso, pero venía el vecino y lo decía, pues sí. ¿Qué más? Desde la habitación del hotel. Ustedes mencionaban Yo cómo vemos solita el mis mundo, de qué cosas. lugar vemos el mundo, ¿verdad? Me gustó esta habitación porque tiene colores. Desde un lugar de víctima, caer ahí, ¿verdad? Es como un hilo bien finito, ¿verdad? Este episodio llega a ti gracias a... Bueno, estoy en Costa Rica. Costa Rica, pura vida, vacilón. Hemos hablado muchas veces de no tomar personal las cosas. Lo que me pasa, lo que me dicen, lo que me hacen. Yo, mi, me, con y contra mí. Yo, mi, me, con y contra mí. Y muchas personas ya han escrito y hablado de lo sano que es no tomárselo personal. Don Miguel Ruiz de los 4 acuerdos dice, no lo tomes personal. Nada de lo que hacen los demás es por ti. Lo que otros dicen y hacen es una proyección de sus propias realidades, sus propios sueños. Cuando seas inmune a las acciones y opiniones de otros, dejarás de ser la víctima de sufrimientos innecesarios. Pero ¿cómo hacerlo? Si soy yo la que lo siente. Si es a mí a quien le duele, es de mí de quien habla. A mí me lo hizo. Fue conmigo con quien se metió. Eso fue contra mí. Sí, a veces es difícil no tomarlo personal, porque estoy siendo yo el testigo y receptor de sus acciones. Lo que yo he hecho hasta ahora, y me funciona, es cuestionar qué otra intención o qué otra razón podría existir para que esto haya pasado, para que esta persona actuó como lo hizo. Y a partir de allí, buscar alternativas que expliquen el suceso sin que sea contra mí. A veces lo encuentro rápido y a veces no es tan fácil. Y hoy quiero compartirles otro ejercicio que acabo de aprender y me pareció muy fácil y simple de aplicar. Compartí aquí en Costa Rica una charla sobre el perdón junto a Marisa Gallardo. Es una coach mexicana a quien admiro muchísimo y a quien quiero mucho, tiene una energía preciosa. Besitos, Marisa. Y lo que aprendí fue esto: quítate de la ecuación, quita el me de la historia. Mi mamá me gritó, sería mi mamá gritó. Mi pareja me engaña, sería mi pareja engaña. Ella me mintió, sería ella mintió. Y él me dice cosas horribles, sería él dice cosas horribles. ¿Notan la diferencia? Y notan cómo nuestra mente, o mejor dicho, nuestro ego, se resiste a salir de la película. No quiere quitarle fuerza a lo que el otro hizo, ni quitar protagonismo a nuestro papel de víctima. Porque si lo hacemos, ¿con qué razón lo voy a odiar? Si me quito yo de víctima, ¿cómo voy a hacer para dejarlo como el malo de la película? Me quedaría yo sin mi papel de la pobre y buena persona a quien atacan todos los peores. Para pensarlo, ¿no? Cuando nos quitamos de la historia, le quitamos el me, podemos tomar distancia y nos permitimos ver qué podemos hacer respecto a esa situación que observamos. Mi hija me contradice, mi hija me contradice. Y si lo veo así, puedo ver que el hecho que ella contradiga es señal de que tiene su propia opinión, que es valiente en expresar sus puntos de vista, aunque estos no coincidan con los de su mamá. Y eso es de valiente. O está buscando sus propias respuestas por lo que está creciendo. Y entonces toda esa historia de mi hija me contradice es una falta de respeto, no me quiere, no me valora, porque logro ver desde otro ángulo la acción, sin tomármelo personal. Entonces puedo decidir qué hacer con eso. ¿Quién quiero ser yo mientras mi hija contradice? ¿Soy un apoyo y una guía o alguien a la defensiva? Yo decido. Mi pareja me insulta. Mi pareja me insulta. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué voy a hacer yo con esa persona que maltrata o insulta? Porque esa persona, por mucho que me
comporte está actuando así. Es lo que hay. No me enfoco en una lucha porque cambie, porque nadie puede cambiar a nadie, sino me enfoco en qué decisión y qué posición voy a tomar yo al respecto. A mí me toca lo mío. Se olvidó de mi cumpleaños, tuvo un olvido. No me quiso hablar, no quiso hablar. No me cede el paso, no cede el paso, etc. Ven, esa persona actúa según su propia historia y circunstancias, no contra mí. Nada personal. Pero el verdadero ejercicio de no tomarlo personal no es echarle el muerto al otro, es no juzgar al otro y comprender que sus acciones, aunque duelan, aunque no me guste, aunque no me convengan, no son para atacarme, sino para invitarme a ver la situación desde otra perspectiva, en donde pueda yo decidir un cambio y no solamente esperar un cambio. Soy la Tuti, y si este video te gustó, compártelo, suscríbete y dale like. Y recuerda, con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. ¡Vivir a colores! Vivir a colores. Y no quiero despedirme sin antes agradecer a toda la gente hermosa de Costa Rica que me recibió, que me escuchó, que me abrazó. Empatía emocional y preocupación empática. Yo puedo entender lo que a ti te está pasando, cognitivo es proceso mental. Yo puedo entender lo que te está pasando, lo entiendo. Y puedo acompañarte en la búsqueda de soluciones, ¿verdad? Como jefe, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo te puedo acompañar? Número 2, empatía emocional. Oye, puedo sentirlo, que se te murió un familiar, que se te murió tu hijo. Y yo no he pasado esa experiencia, oye, pero sé lo que es tener una pérdida. Y tengo hijos y puedo conectar con esa emoción que tú estás sintiendo. Y la tercera, preocupación empática, que es la preocupación que sentimos por los demás. Oye, que te preocupas por tu equipo de trabajo, que te preocupas por la gente, que si alguien al lado tuyo necesita algo, aunque tú no lo conozcas, tú lo ayudas. Es la preocupación en general por los demás. Así que yo soy empático porque estoy aquí, porque te puedo apoyar, porque te puedo acompañar, pero tus emociones son tu responsabilidad. Las emociones de cada uno son su responsabilidad. Yo no tengo el poder de cambiarle la emoción a nadie. No, claro. No me refiero en base a eso. Me refiero en base a que tengo que ser empático, resolverle los problemas para que puedan llegar a... Es que todo lo que escucho no va con la realidad de hoy día, de la empleomanía que tenemos hoy día. Ok, yo puedo ser empático porque entiendo tu situación, pero cuando tú dices que tengo que resolverle la situación. Bueno, es que me traen tantos problemas a colación, esta parte la maneja mi esposa. Vienen tantos problemas a colación que la empleomanía que aparece hoy día, de que mira, no puedo llegar al turno, el turno es a las 11 porque te llaman a las 10 de la noche. No puedo llegar al turno porque no tengo quien me lleve X o Y. A veces uno ha tenido que resolver esa cosa. O mira, mi tío hay que llevarlo al hospital y tengo que llevarlo yo y pues te tengo que dejar el turno tirado. Entonces tú te ves con tantas cosas que llegan donde ti, que tú tienes que resolver en tan poco tiempo. Ajá. Y a la vez tú no puedes salir desempleado porque sabemos la escasez de empleomanía que tenemos, la necesidad que tenemos. Por más empático que uno quiera ser a veces, uno lo que quiere decir que no es que te hay que votar. ¿Entiendes? Y oye, patrono, como dice mi esposa, aparte de que tenemos el centro, mi esposa trabaja en otras cosas de seguro y qué sé yo, dice, oye, yo nada más le digo, busca quien te cubra. Tú me dices, yo lo cambio acá y ya. ¿Sabes? Dime que este es el horario en tu quincena, dime qué día no puedes hacer. A veces tira el horario y en menos de 2 horas tienes 20 cambios. Eso ningún patrón no lo hace. Tú trabajas tal hora, tal día y ya se acabó. Y aquí hacemos tantas concesiones y tantas cosas. Y la empleomanía que tenemos hoy día te carga. Tú sabes, te drena, te pone así como que tan que... Y cuando son, por ejemplo, nosotros tenemos 14 personas allí, tú dices, wow, no son ni los familiares, en el caso mío que tengo un asilo, no son ni los familiares ni los envejecientes, es la empleomanía. Y entonces, cuando nosotros trabajamos con gente, los límites que nosotros establecemos son bien claros. Las reglas y las políticas tienen que ser bien claras. Porque muchas veces, lo que yo, por mi experiencia, lo que yo veo es que las reglas, muchas veces, no estoy diciendo en tu caso, pero las reglas y los límites no están claros. Trabajar con gente
va a ser un tema completamente distinto. O sea, un tema es tu negocio y otro tema es el tratar con esos seres humanos. Y las reglas y los límites siempre tienen que estar bien claras y las consecuencias de lo que va a pasar. ¿Verdad? ¿Qué pasa si esto no se cumple? Si esto que nosotros estamos pidiendo no se cumple, ¿qué es lo que va a pasar? Esas reglas sí están, todo eso está y lo que va a pasar y todo, pero como le dije anteriormente, en los hospitales pasa también. Si no llega tu turno, tienes que quedarte doblando turno. La mayoría no se quedan. Y el hospital no lo va a votar porque necesita esa enfermera. Ese problema tiene que ver con recordarse las leyes, la política, algo que es un libro así. Y al instante, ¿cómo yo voy a poder regresarme a eso? Lo que yo he pensado eso, y yo he orado mucho por sabiduría, que Dios me dé sabiduría. Y AI es, yo creo, la forma que existe, que uno, cuando se hace empleado, te dice, yo me voy a poner de acuerdo en este sistema. Ahora, si yo tengo una pregunta, yo puedo escoger una contestación de AI, disculpa. Y entonces, en ese caso, te puede brindar ahí lo que esa persona está diciendo bajo a una política que ellos no tienen que recordar. Ellos se lo constituyeron como empleadores. Entonces, en ese caso, tú haces lo mismo. Tú no lo usas, tú no lo sacas de aquí ni de aquí. Ya fue una política que está dentro de un robot y deja que eso se encargue del escenario, ¿verdad? Y si hay 3 veces, ¿verdad? Que uno falla, pues dice, pero hey, you gotta go, porque no está siendo responsable, o esta persona necesita hablar con una persona porque esta persona está emocionadamente devastada, tú sabes, pero sería una tercer lugar, que eso es lo que hay hoy, que es tecnología para dejar que nosotros no nos caiga, o sea, no nos deje caer esa carga, o sea, que dejar que la tecnología funcione como ese agente que trabaje con ese recurso. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora. Es importante, ustedes van a tener aquí, ¿quién está de recursos humanos aquí? Mentoría, Norma. Aprovechen esa mentoría de recursos humanos, porque la experiencia que yo tengo trabajando con empresas es que a veces pensamos que lo tenemos todo cubierto y que lo estamos haciendo todo como lo tenemos que hacer, y no hasta que nos sentamos y evaluamos nuestros procesos y cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos en la empresa que nos damos cuenta que hay otras formas de manejarlo. Este tema que estamos hablando hoy es importante, siempre va a ser importante, porque tú eres un ser humano. El dueño de esa empresa es un ser humano. Y el dueño de esa empresa tiene que reconocer que está trabajando con otros seres humanos. Y tiene que reconocerse y tiene que aprender a identificar y a trabajar y a manejar sus emociones, porque si no, no hay negocio. Si no, no lo hay. Quien corre, ¿verdad? Quien es el eje de esos negocios son seres humanos. Tú no eres una máquina, ustedes no son máquinas, son seres humanos y necesitan saber cómo funcionamos emocionalmente, porque todas las decisiones que tú tomas con tu negocio, con lo económico, con los empleados, son decisiones la mayoría emocionales, si no todas. Si no todas. Por eso es que este tema es tan pertinente. La situación con los empleados es un tema, lo es y lo reconozco, pero hay que evaluar qué está pasando. ¿Qué está pasando y cómo se están llevando los mensajes y cómo se están haciendo los... Esto que te digo no es yo nada más. Pues si yo no sé, pues si yo no sé, pero la situación también que tenemos es, yo que trabajo mucho con consultores en recursos humanos, es que conocemos muy poco de recursos humanos. Recuerden que cuando ponemos un negocio, no nos la sabemos toda, y creemos que sabemos cómo manejarlo. Y para eso se estudia, por eso cada una de esas áreas son ciencia, porque se ha estudiado. Así que yo creo que es importante, como ese tema se repite, que lo evalúen con sus especialistas en recursos humanos abiertamente y vean realmente cómo se están llevando a cabo los procesos. Porque muchas veces el que tenemos en recursos humanos es mi pareja, es mi sobrino. Pues si es lo que yo veo todo el tiempo, yo sé que es un tema. Muchas compañías han cambiado el proceso de... Claro. Por los
jóvenes que están saliendo ahora, farmacéuticas aquí mismo en Puerto Rico, que tienen en el mismo trabajo, tienen un gimnasio, han puesto en farmacéuticas, han puesto ciertas cosas, mira, y hasta duermen unas horas y después vuelven a trabajar. Pero eso es desde hace años, eso no es nuevo, eso es desde hace años. Y eso es por el tema del wellness y del bienestar que se ha encontrado en las investigaciones, que es importante. Creo que lo que usted estaba diciendo, lo digo por experiencia propia, o sea, me lo escucho hablar y me veo súper reflejado, pero, o sea, estamos aquí dando distintas de vivencias que tenemos cada uno. Y algo importante que usted dijo es lo de las reglas y los límites. Que uno a veces pensando que uno siendo un poco más blando con el empleado, uno lo va a retener. Y a veces de ahí se agarran, dice, no, yo soy indispensable para esta persona, que yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Entonces eso mismo, de que usted puso el horario y ya tienen menos de un minuto a 20 personas cambiándote de eso, ya eso se acabó y el que no le gusta, pues se tiene que ir. Sé que es difícil, que es una cuesta arriba de repente uno tomar esa responsabilidad de esas 5 personas que se vayan a ir, pero el momento que se vayan esas 5, dice, esta persona está hablando en serio, aquí hay que seguir las reglas, porque si no, la porquería que creen que se están ganando, porque muchos creen que uno se está haciendo millonario y uno se está lucrando del trabajo de ellos, pues van a decir, esos 10 pesitos, 11, 12, 13, 15 que me están pagando la hora, de verdad sí los necesito y no me los voy a conseguir en cualquier lado en la calle así de fácil. Entonces, uno crea también de cierta parte una conciencia con la gente de que dice, no, ya va, aquí nosotros, o entonces monta tú tu negocio. ¿Me entiendes? Si tú eres tan bravo y tú eres el que tal, monta tu negocio y dale, para que tú veas lo fácil que es. Para que tú también te hagas millonario y tú tengas tus empleados. Y me encanta el ejemplo que traes, porque es el trabajo que muchas veces no queremos pasar. Claro. Trabajo que nosotros pasamos ahora es trabajo que nos vamos a pasar después. Y nos va a dar trabajo, como tú dices, ser firme, establecer unas reglas, nos va a costar que a lo mejor tengamos que volver a reclutar y volver a reclutar, pero el mensaje que estamos enviando es importante. Y las reglas y los límites son fundamentales en cualquier tipo de relación, sea una relación laboral, sea una relación personal, es súper importante. Sí, yo quiero comentar que, ¿verdad? Estamos entre emprendedores, pero yo trabajo en empresa privada hace 13 años. Entonces, 10 años fui people manager, así que entiendo mucho por dónde vienen con los empleados. Preferí ser individual contributor sin tener gente, porque como él menciona, es bien drenante. En cuanto a recursos humanos, la empresa privada no hay bendito. Eso es, o sea, que los procesos están. Lo que a mí en lo personal, y quizás no sé si van a estar de acuerdo, lo que yo hice para protegerme a mí es que yo no puedo estar con el ay bendito. ¿Verdad? Yo entiendo la empleomanía, pero la manera, ¿verdad? Tú te preocupas por el empleado, pero muchas veces se ve que abusan. Yo me tuve que desconectar esa parte empática de que ay bendito esto, ay bendito lo otro. De cierta manera sí te afecta la empatía. Porque si yo fuese a ser people manager de nuevo, yo puedo entender, pero no voy a estar con el ay bendito. Pero es que empatía no es eso. Empatía es empatía con quien quiera, con los empleados, con tu pareja, con tus hijos. Sí, yo puedo entenderlo. Yo puedo entenderlo, pero no es que los empleados esperan, porque hay una expectativa, ellos esperan. Y tú como que no, tú no puedes esperar eso. Y es drenante. Ellos te buscan, te llaman. La manera, ser empático es, yo puedo entender, porque lo más probable he pasado por tu misma situación, yo puedo sentir lo que tú estás sintiendo, pero tienes que poner responsabilidad, y no se trata de ay bendito, se trata de que es toda tu responsabilidad. Empatía no es ay bendito, y empatía no es ay soy empático con mi empleado porque hacen lo que quieren y me cambian los horarios cuando quieren y faltan cuando quieren. No, yo puedo ser empático y mañana despedirte del trabajo porque no hiciste lo que tenías que hacer. Yo creo que en las empresas hay políticas, hay reglas y hay reglamentos. Y el problema es que las personas que ejecutan no los hacen cumplir.
no lo hacen cumplir. Cuando a mí me llaman para consultoría, este empleado ha hecho esto, todo esto. Las políticas están claras, 1, 2, 3, 4, 5, lo que tienen que hacer. ¿Qué han hecho? Ninguna. 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 Entonces, tienes por escrito lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer, pero ahí vienen las creencias que tenemos como sociedad. Yo no juego con las habichuelas de nadie. Es que tiene familia y tiene hijos. Es que se va a quedar sin trabajo. O es que yo tengo que volver a reclutar. Pues tienes que volver a reclutar. Este empleado cometió una falta. Tiene que sufrir las consecuencias. Y es un tema que empieza con nosotros. Porque a los que se nos hace difícil establecer límites y hacer que esas reglas se cumplan, es a nosotros como seres humanos. Es a nosotros. Los otros días yo estaba dando consultoría en una empresa que la persona tenía que despedir a su hermana. Pues la tienes que despedir. Pero es que mi hermana no está haciendo su trabajo. Ay, pero ¿qué va a pasar con la familia? Esas son las consecuencias. Ella hizo esto, o sea, cosas que yo no puedo ni creerlo. Todo por escrito, todo con evidencia. ¿Qué pasó? Que el que tiene que ejecutar lo ejecutó, pues hay que sacarla. Es mi hermana. Sacarla. Entonces, es un problema que tiene que ver contigo como ser humano. ¿Cuáles son los límites? ¿Desde dónde tú lo ves? ¿Por qué piensas que eso está mal? Poner reglas. ¿Por qué piensas que poner reglas es falta de empatía? ¿Por qué piensas que establecer límites es falta de empatía? ¿No? Tener una empresa, un negocio, es como cualquier decisión de vida. De vida, porque con tus hijos fue igual. Cuando decides tener hijos, es lo mismo, es un emprendimiento, es un proyecto de vida. ¿Puedo dar un ejemplo un poco más drástico a ver si ayuda? Ajá. Tú puedes tener empatía, tú puedes tener como un tipo de compasión, like, entiendo por qué esta persona me hirió. Entiendo por qué esta persona me hirió, porque ellos estaban pasando por estas cosas. Y me echaron a mí, pero tus reglas y reglamentos en tu compañía son los boundaries que tú tienes. De la manera que esta persona me hirió, no puedo seguir con esta persona en mi vida y tengo que sacarlo. Así es como yo lo veo. La familiaridad mata la honra. Es donde todo se Es eso. Sí, ese tema de los negocios familiares son interesantes. Yo hago una analogía un poco para ese tema. Yo, como hablamos del tema del COVID, pues en mi caso, con el tema de la plomanía, pues yo soy agradecida a Dios por el equipo que tengo, pero ha sido un trabajo muy, ya de mucho tiempo también, ¿no? Es una combinación entre ellos saben que cuentan conmigo un poco más allá del tema laboral, a cuando vienen los momentos en donde no cumplimos esas reglas que están estipuladas, a el llamado y a explicarle un poco lo del video. Aquí cuando hablamos del tema del trabajo, no tú en carácter personal, ahora tú no me sirves después de todos estos años, a lo mejor tú fallas, ahora ya tú no eres buena en todo lo que yo te decía que tú eres buena. No es nada personal, es cuál es el objetivo que tenemos nosotros, cómo se está afectando estas acciones a lograr como equipo este objetivo. Y cuando uno lee un poco del tema de recursos humanos, que ve el tema de los jóvenes, lo que han cambiado, muchas de las cosas hay cosas de la vieja escuela que tú las sigues, que se sigue utilizando, pero que tú tienes que llevar el mensaje a cómo ellos encajan y cómo ellos logran ese compromiso contigo para ver el proyecto mucho más allá que simplemente un trabajo que yo tengo que cumplir por hora para que me paguen una miseria, ¿entiendes? O sea, y es esa analogía entre, como usted hablaba, tener un negocio es como una relación de hijos, así mismo es literal. Tú a tus hijos no le vas a decir todo el tiempo, no, mi amor, eres lo máximo, haz lo que tú quieras, yo te voy a tener aquí, ni le puedes demostrar a ellos que tú no tienes ese poder, ¿entiendes? Tú no puedes dejar que ellos te vean el hambre. Y el problema es que con la falta de empleados, muchas veces nos ven el hambre y piensan
que no importa, tú me necesitas, yo me voy a hacer, y tú le tienes, yo siempre le digo a mi esposo, le digo, para tapar el boquete lo tapo yo. Claro. Tú no me das pie con bola. A mí me pasó el año pasado, tuve una mala racha de reclutamiento horrible. Entraban, no duraban ni 2 meses. Y cada vez que venían decían, bueno, vienen de otra escuela, vamos a sentarnos, mira, es que aquí las cosas se hacen diferentes, tú puedes contar con esto. Si te pasa eso, yo sé que pasan cosas, pero se maneja de esta manera. No sirve, conversamos, no hay cambio. Próximo. Dice, es fuerte, es un trabajo súper drenante, un trabajo demasiado drenante tener gente y meterle tu chip. ¿Entiendes? Y a veces ese es el debate, nosotros tenemos 2 negocios aparte y es el debate todo el tiempo. Cuesta demasiado, por eso yo no recluto en masa, yo me cojo el primero y para reclutar al próximo. Yo duro un montón de tiempo porque es tiempo que tengo que dedicar, porque es bien difícil, porque todo el mundo está buscando su beneficio. Entonces, ¿cómo tú pasas la línea de que esa persona también entienda que su beneficio va acorde a también el beneficio que yo estoy buscando, y que si buscamos cada uno, vamos por el mismo motivo, tú vas a tener un beneficio, yo también? Eso es súper difícil y eso es tiempo. Y aprieta, yo le digo, yo tiro rienda, y después hago, ok, pues un caballo que está enfocado, vamos para atrás. No, así, literal, pregúntale, le puedes preguntar a mi Carlos, y yo tengo mi carácter. El que me ve piensa que yo soy una mujer de carácter súper fuerte y es porque simplemente digo las cosas como opino, lo que yo quiero, ¿entiendes? No, pero sí, Juan Carlos, nosotros somos esposos y tenemos problemas diferentes en los negocios. Juan Carlos es una persona mucho más calmada, mucho más relajada, cero problemático, todo eso. Y yo soy de la otra manera, pero a mí funciona y no diciéndote te voy a votar. Yo tengo gente que tiene 8 años ya conmigo, 6 años, los menos que tienen 3. Tengo 2 nuevos que ya van a cumplir 1 año también. Bueno, pero ahí está el mismo ejemplo. Ella es más fuerte que yo y tiene, o sea, no porque mis empleados sean malos, porque yo tengo buenos empleados también, pero su entorno tiene gente que le ha durado más años y ella es mucho más fuerte que yo. Y yo siendo más blandito, la gente me promueve. Pero es por el trabajo, Porque entonces, no, sí, dale, está bien, ya no puedo ir mañana, dale, papá, no importa. No, pero te he pasado tampoco, porque, bueno, no importa, pero ahí ya te comen y te fastidias. Pero muchas veces es eso que se hace aparte en cuestión de relación patrono-empleado, en el tema de hablar. Yo hablo demasiado, o sea, de verdad, no me llamen por teléfono porque vamos a estar 2 horas hablando por teléfono. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo entro, entonces yo le pongo las expectativas claras a la gente que yo quiero. O sea, yo no paro de hablar de lo que yo quiero. ¿Entiendes? Todo el tiempo yo estoy hablando de lo que yo quiero y de lo que yo necesito. Y cuando estamos en lo que nos estamos conociendo, digo, y tengo un problema de tono de voz, no piense que estoy peleando, es que yo soy gestosa, hablo duro, ¿entiendes? Pero estoy encima de lo que yo quiero lograr. Entonces, cuando no se logra, no es que yo te estoy dando un warning de que tú vienes a lograr. Es que, mira, no está saliendo como esperábamos, vamos a hacer esto. Cuando tienes personas, por ejemplo, los retos de ahora, tienes tantas personas de muchos años, ahora vienen cosas que se van viviendo, la gente se acostumbra, se aburre, se desmotiva, como donde tienes que entrar de nuevo al mambo. Yo tengo que entrar ahora, yo estoy en un proceso de nuevo al mambo y te siento, mira, y ahí que voy, esto no está cosa, y no quiere decir que, tú sabes que yo no valoro lo que hay aquí, es que algo está fallando. ¿Cómo logramos ese entendimiento? La conversación, Juan Carlos es más callado, y pones una línea. Cuando tú tienes muy callado, no llevas las conversaciones más allá, tú pones una línea entre esa persona que va a colaborar contigo y tú, que no se siente nunca ese compromiso porque no hay un lazo más allá de tu desarrollar, qué realmente tú necesitas y qué realmente estás esperando. Y que cuando no se está logrando, tú le estás diciendo el por qué no se está logrando. Y muchas veces esa conversación hace que se pierda esa línea de compromiso, porque la gente solamente ve, yo tengo que hacer una acción, no sabe el por qué, no sabe si lo está haciendo bien, no sabe cómo mejorarlo, ¿entiendes? Entonces todo eso lleva tiempo y eso hace que la gente, pues, yo solamente estoy aquí para ser cajero, yo solamente estoy aquí para cortar tomate, ¿entiendes? No sabe el valor de la importancia de ser cajero, no sabe el valor de la importancia de cortar el tomate como se debe cortar. Cuando tú empiezas a explicar y tomarte el tiempo de eso, la gente valora el trabajo más básico que está haciendo. Tú ves a una persona de mantenimiento de mi compañero ahora mismo, él ama su trabajo, pero él no piensa que él está haciendo el barra y mapea, ¿entiendes? No, le está pensando que esto va más allá de la seguridad del alimento, de que todo esto va a llevar a futuro a otras cosas, pero toda esa explicación tiene que venir de mí, de yo explicárselo. Si él solamente piensa que está barriendo y mapeando, yo lo dejo así porque solamente está barriendo, mapeando y fregando, él no le va a encontrar valor a su trabajo y el día de mañana no va a querer ir a trabajar porque no tiene importancia. Por eso es
La empatía se trata de reconocer que hay otros seres humanos. Y ese ser humano, igual que necesita, ¿verdad? Igual que necesita, que a lo mejor muchas veces yo me pongo en sus zapatos, necesita conocer cuáles son los límites. Los seres humanos necesitamos conocer hasta dónde podemos llegar, porque si no, lo que pasa es que nos enfocamos, no sabemos hacia dónde vamos. Pasa con los nenes, cuando los niños pequeños no le ponen reglas, están todo el tiempo están, los papás dicen que como que los están provocando, porque todo el tiempo están haciendo algo cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. Inconscientemente lo que están es buscando que alguien le ponga un límite, que alguien le diga, hasta aquí es que puedes llegar. Por naturaleza, los seres humanos necesitamos eso. Entonces, repito, quienes corremos las empresas somos los seres humanos. Hay que ver cómo nosotros estamos viendo ese proceso de establecer reglas, de establecer límites, de hacer cumplir las cosas que se tienen que cumplir. Vivimos en una sociedad del famoso ay bendito, eso es cultural. Eso es cultural. Eso se ve en todas las empresas aquí. En todas. No importa que sean empresas norteamericanas, llegan aquí, reclutan empleados puertorriqueños y empieza el ay bendito. Esa es la cultura que se va desarrollando también en las empresas, porque es parte de lo que somos nosotros. Pero las reglas, los límites, las políticas, yo soy la que las voy a hacer cumplir. Y no va a sonar bonito, pero hay que hacerlo cumplir. La psicología y la inteligencia emocional y la empatía no se trata de resolverle la vida a nadie. No, se trata de reconocer que hay otro ser humano, lo valido, lo entiendo, pero hasta aquí, estos son mis límites. Aunque suene fuerte, como decían ustedes ahorita. Aunque suene fuerte, porque muchas veces lo que nos detiene es cómo los otros nos van a ver. Bueno, pues si eres fuerte, eres fuerte. Eso es lo que hay. Muy bien. ¿Cómo se va desarrollando la empatía? Yo creo que ya hemos hablado mucho de la parte de la empatía. Vamos al último paso, que es las habilidades sociales. Una vez tú desarrollas esa parte individual que hablamos al principio de autoconciencia, autocontrol, cómo eso yo lo aplico a mi relación con los demás. No solamente con la empatía, ¿verdad? Es de conocer por lo que el otro está pasando, viéndolo como otro ser humano, sino también desarrollando habilidades de comunicación, desarrollando habilidades de trabajo en equipo, reconociendo que estoy trabajando con otros seres humanos y entendiendo cómo funcionamos los seres humanos y cómo funciona una empresa. Yo sé, gente, que en Puerto Rico en los últimos años lo que se ha estado es motivando el emprendimiento, motivando el empresarismo. Y sé que suena muy bonito, pero vuelvo y repito, emprender, tener un negocio es como cualquier otra decisión de vida. No se puede romantizar. Es un proceso que a veces nos vamos a encontrar súper bien, que a veces vamos a decir todo está corriendo perfecto y a veces vamos a querer tirar las llaves por el carro para afuera y que otro se encargue. Es un proceso. Lo mismo pasa con otras decisiones de vida. Cuando decides casarte, igual. Hay días que te sientes enamorado, enamoradísima. Ay, llevo 20 años y me siento fabuloso. Y hay días que no quisieras llegar a tu casa porque no quieres ver a tu pareja. No porque tengan una crisis matrimonial, oye, porque ese día no te interesa, no la estás pasando bien. Los hijos, igual, los adoramos. Los adoramos. Oye, pero es un proceso también. Y hay días que no queremos, que queremos nuestro espacio. Así que emprender es un proceso. Y mientras más grande se va haciendo la empresa, más complicado es el proceso. Por eso es que estos temas son importantes. Y esto solamente lo que ustedes recibieron hoy es como un poquito, ¿verdad? De lo que es trabajar con nosotros, porque recuerden que es un aspecto que no nos enseñaron, no nos educaron en los temas emocionales, no nos educaron. Así que vamos, ¿verdad? Con el tema emocional vamos sobreviviendo, aprendiendo,
lo que nos funciona, lo que no nos funciona, lo que hablabas tú ahorita, ¿verdad? ¿Qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado? Pues esto me funciona, de esto aprendí y sigo descubriendo, ¿verdad? Y desarrollando. Y entonces, una vez nosotros vamos desarrollando ese aspecto personal, entonces lo podemos aplicar con nuestras relaciones para inspirar, impulsar, conseguir el respaldo de otros, cultivar las capacidades de los demás, poseer destrezas para el manejo de conflictos, impulsar el cambio. Así que es vital poner atención completa a los demás. ¿Qué está pasando en mi negocio? Como hablábamos al principio, observa, trata de salir y ver cómo está corriendo tu negocio. Y observa desde afuera, porque el negocio va a ser un reflejo de sus líderes. Es un reflejo de sus líderes. Atender el lenguaje no verbal para que pueda identificar cuáles son las emociones de los demás, identifica qué es lo que está pasando con su cuerpo. Manejar o controlar sus emociones, mantenerse sereno, escuchar, ¿verdad? Cuando emprendemos o cuando tenemos negocio, trabajamos con gente. Trabajamos con gente. Y muchas veces van a surgir situaciones que no nos agradan. ¿Quién estoy siendo yo frente a esas situaciones? Como líder, como cabeza y como ejemplo. Ser capaz de manejar las emociones de otro es la esencia del arte de mantener relaciones, y cuando se habla de manejar las emociones del otro, no se trata de controlar ni cambiar. Cada ser humano es responsable de sus propias emociones. No tenemos la capacidad de cambiar la emoción de nadie. No tenemos esa capacidad, no la tenemos, ni de cambiar a nadie. Podemos regresar a nuestro poder, a nuestro lugar, y desde nuestro lugar tomar decisiones importantes. Recomendaciones finales. Número 1, como hablamos ahorita, habla de tus emociones. Todos estos grupos son súper importantes, estos encuentros son súper importantes. Miren aquí cómo han surgido, ¿verdad? Situaciones en las que hablamos, en las que nos desahogamos. Evita convertirte en víctima del pensamiento negativo, evita caer en esa victimez porque no vas a poder tomar decisiones responsables. ¿Qué es lo que está pasando con mi negocio? Olvídate de lo que está pasando con el país. ¿Qué está pasando en este momento con mi negocio? Y luego entonces eso yo lo voy llevando a cómo está el mercado, cómo está el país, qué oportunidades tengo de desarrollo, pero primero concéntrate en lo que está pasando con tu negocio, qué es lo que está pasando aquí. Y desde la realidad, no desde el pensamiento negativo, desde la realidad. Enfócate en tu fortaleza, toma pequeños riesgos, y cuando hablamos, los empresarios siempre hablamos de riesgos, ¿verdad? Pero muchos riesgos son grandes riesgos. Pero cuando yo hablo de pequeños riesgos es empezar a hacer cosas diferentes. Empieza a hacer cosas diferentes. Si tú llegas por la mañana a la empresa y te metes en tu oficina y no saludas a nadie, pues entonces empieza a hacerlo diferente. Pasa, saluda, habla, ¿qué está pasando? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué es lo que hay con la gente? Acepta las cosas que no puedes cambiar, no para resignarte, sino para tomar decisiones. El ejemplo perfecto. Doctora, es que yo le he dicho 25 veces que lo tiene que hacer de esta manera. Todas las semanas se lo digo. Y es que por más que yo trato, no lo hace. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Aceptar las cosas que no puedes cambiar es reconocer hasta dónde tú puedes llegar y cuál es el punto de tomar decisiones. ¿Y cuál es el momento de tomar decisiones? Muestra bondad, consideración, compasión, agradece y practica la respiración consciente. Una de las maneras que tenemos para relajarnos y para bajar los niveles de ansiedad, sobre todo, ¿verdad? Cuando vamos a relacionarnos con otra persona, es la respiración consciente. Nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro cuerpo tiene un mecanismo para manejar lo que nos está pasando, ¿verdad? En lo cotidiano. Hay situaciones más graves que no. Pero en lo cotidiano, esa ansiedad que nos da, ese estrés que nos da, la respiración siempre va a ser importante. Nuestro cuerpo tiene el mecanismo para aliviarlo, para dar una vuelta, respirar hasta 10, bajar y entonces volver a conectar
con esa situación, para que todo en tu cuerpo fluya, tu cerebro fluya bien y puedas entonces comunicarte de manera adecuada. Y puedas entonces volver para tomar decisiones importantes. Dudas, preguntas, yo creo que estamos justo. Ave María, 12 y 1. 12 y 1, sí. Gracias, maravillosa. Sí, gracias a ti, encantada. Dudas, preguntas, bueno, yo voy a estar aquí un ratito más. Aquí tienen la evaluación del taller, ¿verdad? Que tratan el QR code. Ay, perdón, y ahí lo tienen. Bueno, esa la voy a dejar un rato. Antes de eso, tengo varias copias de mi libro. Mi libro es Emprendimiento Emocional. Habla de todos estos temas que ya hablamos aquí. Como les dije al principio, cada capítulo tiene para escribir, ¿verdad? Para que podamos utilizarlo como un diario. Es como una práctica que también lo puedes hacer. Ahí está toda la metodología. Esta metodología nace precisamente, como les explicaba al principio, de mi experiencia, de un cuestionario que administramos aquí a empresarios y emprendedores, y de ahí obtuvimos la información para desarrollar esta metodología. Es un libro bien fácil de leer, así que no es académico, es un libro fácil de leer. Ahí tienen toda mi información, me pueden seguir en las redes sociales, este es mi correo electrónico, mi número de teléfono, pero en el caso de ustedes, ya la semana que viene empiezan las mentorías, así que voy a estar ofreciendo mentorías individuales con el programa, así que saquen la cita para poder tener esas intervenciones de uno a uno y podamos hablar de situaciones particulares que cada uno tenga. Así que se comunican directamente con Ariel para que puedan sacar la cita. Y aquí le dejo el QR code de la evaluación. Cualquier duda, cualquier pregunta, voy a estar aquí un rato más, así que si se quieren acercar, con mucho gusto. Muchas gracias a todos.